Desde que te conozco, yo solo te he visto sufrida por Hannah. Y aún así, no lo cambiaría por nada. Definitivamente no lo entiendo. Pues es muy fácil. Es como que no te imaginas la vida sin esa persona. ¿Qué? Nada, que no sé muy bien qué decir en estas ocasiones. Me da miedo meter más la pata. Bueno, que no quieras meter la pata ya es mucho para ti, ¿eh? Me voy a duchar. Ole. Gracias, Elenita. Hombre, Elena, ¿qué haces por aquí tan tarde? Nada, que ya acabas. Sí, estoy terminando de fregar y estoy... Por cierto, que no te he dicho. Mira lo que he encontrado en la colada, qué monada. ¿Eso? Pues se habrá colado entre las sábanas de alguna presa. Me ha hecho pensar en tu hijo. ¿Cómo está Oliver? Pues pronto va a estar mucho mejor. Gracias a ti. Sí, yo no he hecho nada. Pero vas a hacerlo. ¿Estás bien? Lo siento mucho. Elena, espera. Es mucho dinero, rubia. ¿Quién? ¿Quién te paga? Alguien que quiere callarte la boca. ¿Halcón? ¡Para! Vale, Elena. Mi Oliver tiene que salir adelante. Es todo lo que tengo. Por favor, Elena, baja ¡Cállate! eso. ¡Baja! ¡Elena! ¡Elena! ¡Mira eso! Esto no va contigo. ¡Pírate! ¿Qué quieres, clavármelo? Inténtalo. Te doy una parte. Vale, vale. La mitad. ¿Ya de qué vas? Joder, el tratamiento es muy caro. ¿Que lo haces por tu hijo? Sí, por mi Oliver lo que sea. Tú vigila, ¿vale? Vale. Vale, pero date prisa, ¿eh? Que estás dejando todo esto sucio y lleno de huellas. ¿Qué huellas? Mira. ¡Suéltame! ¡Hanna, dale aviso! ¡Hanna! Suéltame, esta me la vas a pagar, pero bien caro. Más caro te va a salir a ti. ¿Qué? ¿Hace un cafecito? Ahora no, que viene la jefa. Sí. ¿Y esa cara? Instituciones penitenciarias. Me han llamado por un asunto relacionado con Hannah. ¿Qué ha pasado? Está bien, ¿eh? No le ha pasado nada, pero ayer sufrió una agresión por parte de otra presa. ¿Cómo? ¿Qué le han hecho? Nada, ya te digo que está bien, salió ilesa, pero está claro que iban a por ella. ¿Cómo que iban a por ella? Sí, estaba en la lavandería y la otra presa intentó clavarle un pincho. Estaba sola. Sí, estaba sola, porque era última hora y estaban recogiendo. ¿Y quién ha sido? Elena Santos, una presa que de su módulo, pero no es conflictiva, o no lo era hasta ayer. ¿Y Hannah? ¿Cómo se salvó? Gracias a la intervención de otra reclusa que llegó en el momento justo y pudo inmovilizar a la agresora. Y antes de que me preguntéis de quién se trata, os diré que la persona que le salvó la vida a Hannah es Andrea Vega. La inspectora Vega. Es inspectora Vega. ¿Y qué motivos tiene Vega para ayudar a nadie? El motivo por el que actúa así se desconoce. Bueno, la cárcel transforma a la gente, pero vamos, de ahí a considerar a Vega una superheroína... Bueno, ¿y qué más sabemos? ¿Por qué han querido asesinar a Hannah? Bueno, la directora de la prisión dice que Elena y Hannah se llevaban bien, que eran amigas, por lo tanto no puede haber una motivación personal. Pues entonces, Parece ser que se trata de un encargo. de un encargo. ¿De Falcón? Eso parece. ¿Pero le han sacado algo a Elena Santos? Lo suficiente. A Elena le dijeron que no querían que Hannah testificara en un juicio. Ahí está la respuesta. Vale, ¿y qué hacemos ahora? Porque Falcón puede volver a actuar. Elena Santos está en este momento en una celda de aislamiento, así que en ese sentido no hay peligro. Vale, ¿y si trasladamos a Hannah a otro centro penitenciario? Porque todavía quedan 2 semanas para el juicio. Falcón le puede encargar esto a otra presa. Por eso vamos a investigarlo. Si encontramos quién ha sido el enlace entre el encargo de Falcón y Elena, podremos evitar una nueva agresión. Vale, ¿y podemos investigarlo, Néstor y yo? Lidia, ya sabes lo que opino de los casos en los que hay demasiada implicación personal. Bueno, pero nadie le va a meter más ganas. Está bien. Vale.
Pues voy a ir a la cárcel a ver a Hanna y necesitaré permiso para interrogar a Elena. De acuerdo, hablaré con la directora de Cerro Alto, pero cuenta con él sí porque está siendo muy colaboradora. Es preferible que sea yo quien interrogue a Elena Santos. A ver, Lidia, tener delante a la persona que ha intentado matar a tu pareja te va a poner como una moto. Venga, lo haré yo. Tiene razón. Oye, con lo de los móviles... No, lo de los móviles ya está. Ya he pedido las imágenes de las cámaras de seguridad del mercado. Vale. Que mantenga la cabeza fría. ¿Cómo estás? ¿Qué te has enterado? Sí, sí, claro, me lo ha contado Miralles. Me he puesto de los nervios. Pero, ¿tú cómo estás? Pues bien, ya ves. ¿Seguro? Sí, tampoco ha pasado nada. Hanna, es grave lo que ha pasado. O sea, no le quites importancia. No es que le esté quitando importancia, es que tengo que seguir con mi vida, ¿no? He intentado ponerte protección, pero legalmente no puedo. Ya, es que no puedes hacer nada, Lidia. No, yo no puedo hacer nada, pero vamos, que instituciones penitenciarias o la dirección del centro sí que puede. ¿Ya han hecho algo? ¿Han tomado alguna medida? Sí, la directora habló con las funcionarias y ahora no me quitan ojo. Eso no sirve de nada, Hanna. Sois muchas más presas que funcionarias. Si quisieran volver a atentar contra ti, van a encontrar la manera de hacerlo. Y perdón, que soy un poco bruta. Bueno, que te quiero igual, ¿eh? ¿Qué te parece si pedimos el traslado de cárcel? ¿Mal? ¿Mal? ¿Por qué mal, Hanna? ¿Por qué? ¿No ves que es una manera de despistar a Falcón? ¿Despistarlo cómo? La idea se ha logrado encontrar a alguien aquí, encontrar a otra persona a la que pagar en otra cárcel. O no, porque podemos mantenerlo en secreto. Mira, ¿tú me quieres ayudar? Claro. Quiero hacer algo por el hijo de Elena Santos. ¿Quieres ayudar a la mujer que te ha intentado matar? Sí, sí. Su hijo está muy enfermo y necesita un tratamiento que la sanidad pública no puede costear. ¿Entiendes por qué lo hizo? A ti no te entiendo. Míralo así. Si la ayudamos, quizás así no se sentirá tentada por aceptar otra oferta e intentar matarme otra vez. Ya. ¿Y lo haces por eso o lo haces porque la mujer te da pena? También me da mucha pena ser madre y ver a tu hijo tan enfermo y estar en la cárcel. Es que no me lo puedo ni imaginar. Debe ser horrible. No se puede ser tan buena, Hanna. Bueno, ya está. Que cada uno es como es, Lidia. Pues sí, cada uno es como es. Y yo, como soy tozuda, pienso encontrar a la persona que ha pagado a Elena. De hecho, Néstor ya la está interrogando. ¿Ahora? Sí, sí, sí. A ver si le aprieta las tuercas y suelta algo. Apretando las tuercas a las personas más vulnerables, ¿eh? Así vais a solucionar el problema. No. Gente como Elena hay que ayudarles de otra manera. Pues ya me dirás cómo. Pues solucionando sus problemas. Por eso quiero aportar algo y buscar el tratamiento para Oliver. Y dale. ¿Qué es lo que tienes pensado? A ver. Mira, vas a tener que hacer de mí ahí fuera, ¿vale? Un poquito. Y atiende que tenemos poco tiempo. Cuéntame. Vale. Oye, una cosa. ¿Tú crees que Urbieta confesará que Falcón estaba detrás de todo esto? Hombre, no tiene más remedio. Además, ahora a Falcón lo podemos acusar de muchísimas más cosas. Les ha salido fatal la jugada. Entonces, ¿ya está? ¿Ya puedo estar tranquila? Puedes estar tranquila porque ya nadie va a intentar matarte. Menos mal.
Pero bueno, tú ahora vigila las amigas raras que te haces, ¿vale? Tú mantente ahí, en un perfil bajo. ¿M? ¿Qué te pasa? Tenía muchísimo miedo de que lo de Elena volviera a repetirse. Ya. Sé que ayer estabas muy preocupada, aunque tú intentabas disimular. Sí, es que no quería agobiarte, pero bueno, ya veo que no lo he conseguido. Hanna, siento mucho que estés pasando por todo esto aquí tú sola. Pero bueno, sabes que me tienes aquí, ¿no? Lidia, no es la primera vez que me amenazan. Pero es tan fácil que te maten aquí. Bueno, pero tú ahora no tienes nada que temer porque ya hemos neutralizado todo aquel que tenía un motivo, ¿eh? No sé qué hubiera hecho sin ti. Yo ya te lo dije, que no te iba a dejar sola. Que voy a estar aquí, pase lo que pase. Pase lo que pase. Vas a salir de esta y vas a salir de aquí. Lo tengo clarísimo. Y vamos a poder hacer todas las cosas que teníamos pensadas que queríamos hacer. Y iremos a todos los sitios que tú quieras, a los que quiera yo también. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Oye, las chicas, tus compañeras, ¿cómo te tratan después de lo ocurrido? Bien. Cata me da ánimos. Vega también. Me parece tan heavy que sea Vega la que te salvó. Ya, y a mí. No sé, es que como siempre se mueve por interés. No sé qué interés habrá encontrado en salvarte. Bueno, según ella, quería saldar la deuda que tenía conmigo por haberla defendido de Rebeca. Y dice que ahora estamos en paz. Vega tiene un código del honor un tanto particular. Pero bueno, al menos tiene un código. Oye, pero cuéntame mejor cómo va la campaña de Oliver. Va muy bien. Empezamos ayer. Carol está a tope con la difusión y hay un montón de gente que quiere participar, muchísimas organizaciones. Y tengo esto para ti. ¿Y eso? Esto es de la abuela de Oliver, que se ha enterado de lo que has hecho y, bueno, y te lo quería decir. Se lo dio a Carol, Carol me lo dio a mí. Wow, esto sí que no me lo esperaba. Se la daré a las funcionarias para que te la hagan llegar, ¿vale? No, espera. ¿Me lo podrías leer? ¿Yo? ¿Te importa? No. Querido ángel de la guarda, no tengo palabras para describir cómo me siento ante tanta generosidad. Hanna, esta familia nunca olvidará lo que estás haciendo por ella. Y seguro que Oliver tampoco. Oye, qué de buenas te veo. ¿Cómo se nota que vas a tener tu primer vis a vis? ¿Qué hablas, Néstor? Anda, calla. Vamos a centrarnos en el registro de la casa de Kiko, venga. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, de eso nos ocupamos Castro y yo. Tú a lo tuyo con Hanna. ¿Seguro? Seguro. Cuando quieras te vas a casa a cambiarte. ¿Cambiarme? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que voy mal? No, que va, no sé, yo qué sé, va muy bien, pero bueno, como es un día especial, pues igual quieres arreglarte un poco más. Néstor, me estás poniendo un poco nerviosa. Vamos, ni que fuera esto la primera cita con Hanna. Ya, Cata, pero es que esta vez va a ser diferente. Bueno, tú sobre todo mira que las sábanas estén limpias. Hombre, Cata, las sábanas las limpiamos nosotras, ¿no? Eso no me preocupa. Pues yo me preocuparía. Si además, mira, ya estás. ¿Cómo te ves? Bien, me gusta, pero está bien, gracias. Pero es que creo que... Lo siento, Cata. Es demasiado infantil. Quiero estar con el pelo suelto, como siempre, ¿vale? Vale. Si además para lo que te va a durar, si vas a volver hecha una leona. Ay, Cata, de verdad, qué bruta eres. Sí, es que lo único que quiero es estar tranquila, pero estoy muy nerviosa, estoy muy tensa. Me he pegado boca esta mañana. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que tengo como la sensación como si fuese nuestra primera cita. Muy bien. O sea, me parece una ñoñería que flipas, pero que es bonito. No sé si es ilusión o nervios. Pues relájate, chica, porque si no, eso no funciona, ¿eh? Ya.
es que han pasado tantas cosas. De verdad, y creo que esto va a ser como una prueba de fuego para nuestra relación. Hanna, va a ir bien, ¿vale? O sea, tranqui, porque va a ir bien. Y además estoy segura de que Lidia tiene exactamente las mismas ganas de mambo que tú. Hombre, vernos después de tanto tiempo sin un cristal de por medio, pues es fuerte. Y sin vigilancia. Y sin vigilancia. La voy a poder tocar, le voy a poder abrazar, le voy a poder besar. No te embales, que me hago una idea. Me gusta verte así de ilusionada. Mira, si yo le puedo contagiar un poquito de alegría a Hanna, me doy por satisfecha. Y tú también lo necesitas, ¿eh? Que ha pasado por muy malos momentos desde que Hanna lo confesó todo. Yo también lo necesito, sí. Hacérsela fuerte cuesta un poquito. ¿Sabes qué pasa? Que no quiero echar a perder esta oportunidad con Lidia. ¿Me vas a explicar por qué estás tan negativa hoy? Pues Cata, porque cuando la gente tiene las expectativas muy altas, acaba decepcionándose. Vale, pero aquí no estamos para ponernos intensos, estamos para disfrutar, ¿o no? No quiero decepcionar a Lidia, sobre todo después de todo lo que hace por mí. Pues normal, es tu chica. Otra gente hubiera pasado después de todo lo que se enteró, pero ella no. Ella permaneció a mi lado y nunca dudó de nuestra relación. ¿Te puedo dar un consejo? Me lo vas a dar de todos modos, ¿no? Exacto. Mira, tú cuando veas a Lidia, visualizas y le comes toda la boca, ¿vale? Ya verás cómo relajáis. A ver, que yo estoy dispuesta a pasar un buen rato, a reírnos, pero vamos, que es el vis-a-vis de una cárcel, que no es la suite de un hotelazo. Sí, desde luego no es el lugar idóneo para relajarse. Ni romántico. Ya. Oye, ¿por qué no llevas algo vuestro, no sé, que sea especial para las dos? ¿La almohada? No, la almohada. No sé, algo para romper el hielo. Ay, yo qué sé, eso tendrías que pensarlo tú. Pues no sé, no se me ocurre. Me pasaré por casa a ver si me entra la inspiración. Bueno, yo voy a activar el registro en casa del Kiko este. Pues mucha suerte. Bueno, ya te contaré. Y tú céntrate en lo tuyo, ¿vale? Vale. ¿Sabes lo mejor de todo esto? ¿Qué? Hacer pellas. ¿Cómo? Pellas. Novillos, Néstor. Pero muy antiguo. Qué ganas tenía de hacer esto. Y yo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ningún problema nuevo? Pero no hablemos de eso, ¿vale? Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos juntas. Vale, sí. No quiero ser una cortarrollos, como esta habitación. Es horrible. Es horrible. Pero bueno, hay sitios peores, ¿eh? Mira las morgues. Lidia. Bueno, que es verdad, es así. Pero ¿sabes qué? Es que me da igual. Si estamos juntas, me da igual el sitio. Sí. Aunque bueno, una hora se me hacen tan poco. Quizá en breve son 3. No sé. De momento aprovechemos lo que tenemos, ¿vale? ¿No te parece un poco forzado? Sabiendo que hay una funcionaria al otro lado de la puerta, Ya. escuchando todo, Sí. esperando. Sí. Pero bueno, sí, hay que aprovechar cada segundo que tenemos juntas. Venga. Oye, pero escucha, que tampoco hay que forzar nada. Que yo con que estemos así juntas, a mí ya me vale. ¿Y ahí qué hay? Bueno, a ver, es que Néstor me dijo que te trajera algo. Entonces no se me ocurría qué traerte. Entonces fui a casa, digo, a ver si me inspiro. Pensé en traerte la vela que tenemos en la mesita de noche. Lo que pasa que la enciendo todas las noches porque el olor me recuerda a ti. Y está un poco gastada. Qué bonito, Lidia.
Así que te he traído esto. Esto también significa mucho para nosotras. A ver. Es el diario que me regalaste. Lidia, qué bonito. ¿Y por qué pensaste en mí? Porque pensé que te vendría bien un diario para apuntar todas las cosas buenas que te van a pasar. El pasado quedó atrás y tú ya lo has superado. ¿Sabes que eres un amor? Oye, pero no te quedes triste, que te lo he traído para todo lo contrario, para animarte. Ya, lo sé, lo siento. Es que con todas las cosas que había imaginado sobre mi futuro y todas las cosas que me iban a pasar, acabar aquí era la última de ellas. Ya, pero tu futuro no acaba aquí. Esto es solo un bache. Ya verás que pronto vas a poder hacer todas las cosas que pone aquí. ¿Lo has leído? No, claro que no. ¿De verdad? Pero hace mucho que no escribes. Sí. Pues creo que desde que lo dejamos y me fui a Ucrania, ¿sí? Bueno, pero todavía han pasado muchas cosas, ¿no? Estamos juntas. Quizá es el momento de que retomes la escritura. A nosotras todavía nos quedan muchos capítulos. Muchas gracias por esto, Lidia. Pues fíjate que al final sí que le he sacado partido al regalito, ¿eh? Ya van 2 veces que te sorprendo. Pues me encanta y te prometo que voy a intentar escribir más a menudo, ¿vale? Muy bien. Bien, eso es lo que quería. Pero bueno, de todo esto, de toda esta etapa, no hace falta que dediques muchas páginas, ¿vale? Porque es temporal. Sí, sí, lo sé. Al igual que sé que al salir de aquí vas a estar esperándome. Eso ni lo dudes. Te he echado mucho de menos. Ni yo a ti. Dios, no puedo creer que ya haya pasado 1 hora. Yo. Ni yo. Pero bueno, ya tendremos más tiempo. Claro, toda la vida. ¡Que ya va! Oye, gracias por este rato juntas. Me lo he pasado muy bien y me has animado un montón. Vale. Yo también, pero mantente optimista, ¿eh? Sí, 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 lo intentaré. Tú también. Sí. Todo va a salir bien, Hanna. Ya, lo que pasa es que ahora me espera el juicio y tengo miedo. El juicio está chupado. Te quiero. ¿Y yo? Sigue escribiendo. Mírala. Qué contenta llega con cara de domingo y al final del turno. ¿Cómo ha ido? A ver, tampoco os lo voy a contar aquí en medio de la lavandería, ¿no? Ni en la celda. No, si yo detalles no quiero que se me ponen los dientes largos. Pero bueno, bien. Pues la verdad es que he salido renacida, ¿sabes? No, no sé porque yo no practico el vis a vis. ¿Y tú? ¿Yo? Tampoco, ¿no? No. Pues me alegro por ti. Y por Lidia. Le guardo respeto. Gracias. Pues yo estoy por echarme un noviete pa' vises. ¿Qué dices, Cata? Eso, que en la próxima actividad conjunta igual voy y tiro la caña por ahí. Yo que tú lo buscaba afuera. Para lo que te queda. Pues precisamente ese es el problema, que no sé cuánto me queda aquí dentro. Y una, pues tiene sus necesidades. Pues a ver si encuentras algo potable. Pues mira, lo mejor de cada casa, como yo. Pero vamos, que yo no quiero churumbeles ni casarme ni nada, que yo quiero divertirme, un poquito.
Ay, Cata, Cata. ¿Qué pasa? Pero, hombre, si son las tres Marías. La mierda, la caca y la porquería. ¿A qué vienen estas caritas? ¿Qué pensabais? ¿Que me iba a quedar en el agujero para siempre o qué? Rubita, ¿me has echado de menos? Oye, ¿y tu coleguita, la Cata? ¿Anda muy lejos? Por aquí cerca. Ah, ¿Por? no, nada, porque te veo aquí tan solita que digo, "Ah, me voy a quedar con ella a hacer la compañía". Como quieras, pero es que estoy ya acabando. Me queda muy poco. Ah. ¿Y qué te pareció lo que contaba la niña Irene en el diario? ¿Qué diario? En el arranque de la novela. Ah, guapísimo, guapísimo, guapísimo. ¿Y lo del preso? El preso... Tere, lárgate de aquí. O sea, que has venido a hacerme algo, ¿no? Te aviso que te van a pillar, porque los funcionarios están por aquí y me tienen muy vigilada, así que vete. Ya he visto ya que tienes protección extra. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por chivata, rubia? Voy a gritar, de verdad. Vete ya. Tú a mí no me mandas, soguarra. Ven aquí. Pero que... ¡Socorro! Como lo vas a gritar, te rajo, ¿eh? Te quito esa carita de no haber roto un plato en tu vida para que vean lo chunga que eres nada más verte, ¿vale? Tranquila, vamos a hablarlo. Tranquila, tranquila, por favor. Yo estoy muy tranquila, ¿eh? Yo estoy muy tranquila. ¿Y tú? Mira, bájalo, escucha. Yo soy buena persona, tú no me conoces, yo no te he hecho nada. Vale, por favor, ¿quién te manda? ¿Es Falcón? ¡Calla! Calla, calla, calla. ¡Dios! ¡Tere, pero qué te has hecho! ¡Quita! ¡Quita! Espera, hay que parar la hemorragia. Dios. Déjame que te ayude. ¡Socorro! ¿Qué dices? ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? Me duele mucho, Eka. ¡Atrás todas! ¿Qué ha pasado aquí? La rubia me ha clavado el pincho, me cago en su No, eso es muerto. una mentirosa, que no te he tocado. Si la estaba ayudando. Vosotras dos, llévasela. Vamos. Tere, aguanta. ¿Qué has hecho, rubia? Que no he sido, no la he tocado. ¿Dónde está el pincho? Que no lo sé, es que no la he tocado, yo no he sido. ¡Todo el mundo por fuera! ¡Despejado todo! Sí, sigo aquí. Lo escucho todo, sí. ¿Le importa que le llamen un rato? Bueno, pues gracias. ¿Se sabe ya algo de Antonio? Lidia. ¿Qué pasa? Es Hannah. Me han llamado de instituciones penitenciarias. Ha apuñalado a una presa. Pero eso no puede ser. Pues es lo que me acaban de decir. ¿Y se sabe quién es la reclusa? No será Vega. No, una tal Teresa Izquierdo. ¿Y cómo está? Mal. Se la han tenido que llevar al hospital porque la tenían que operar. Vaya. Sí. En la cárcel no había medios en la enfermería, necesitaba una transfusión y por eso se la han llevado. Pero vamos, que se recuperará. Bueno, menos mal. ¿Y sabes cómo ha sido el altercado? No me han contado nada más. ¿Y Hannah? ¿Cómo está? Pues lo único que me han dicho es que no ha necesitado servicios médicos. Bueno, bien.
He intentado hablar con ella, pero la han trasladado a un módulo de aislamiento, así que va a esperar. Intenta pedir una visita. Néstor, ya lo he hecho, pero te acabo de decir que la han trasladado a un módulo de aislamiento, así que ya está. Pero es que no lo entiendo, Néstor, no sé, o sea, no entiendo qué ha podido pasar. A mí tampoco me cuadra. ¿Verdad que no? La única explicación que le encuentro, pues no sé, que haya sido legítima defensa. Pero aún así, Néstor, o sea, Hannah sería incapaz de defenderse apuñalando a otra persona. ¿Y entonces? Pues no lo sé, es que no lo sé, no sé qué ha podido pasar. Lidia, no te rayes. Pero Néstor, ¿cómo no me voy a rayar? ¿Cómo no me voy a rayar? Si Julia estaba a punto de conseguir una rebaja de condena y ahora pasa esto. Que esto es una cagada, Néstor. Que a Hannah le pueden acusar de asesinato en grado de tentativa, que eso son... mínimo son 5 años. Venga, no te pongas en lo peor. ¿Y cómo quieres que me ponga, Néstor? Lo primero es saber qué ha pasado exactamente. ¿Tú me puedes cubrir? ¿A dónde vas? Pues me voy al centro cívico, a la cárcel, no sé, a la iglesia a rezar, no lo sé, alguien que me explique algo. Dame un toque cuando tengas algo. Vengo a interrogarla. ¿Teresa Izquierdo? Sí, soy yo. Pero no me llames Teresa. Tere, mejor. Vale. A mí me puedes llamar Lidia. A mí qué me importa cómo te llames. Vengo a hacerte unas preguntas acerca de lo que pasó en Cerro Alto. ¿Viste quién te atacó? Que ya lo he contado 1000 veces, que lo tienes en los informes. Déjame tranquila. Tengo mucha paciencia, Teresa. Pero no me pongas a prueba. Mira, estaba en la lavandería, ¿vale? Y llegó la rubia loca esa y me clavó el pincho. Y lo siguiente que recuerdo es levantarme aquí y me han dicho que sangré como un cerdo. ¿Y por qué te atacó la rubia loca esa? Eso pregúntaselo a ella, ¿no? ¿Pero ¿Le debías dinero? ¿Le robaste a la novia? ¿Le vendiste algo en mal estado? Venga, Tere, que no soy tonta. No creo que te ataque así, sin más. Está loca. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? Te estoy hablando. Mira, yo aquí soy una víctima, ¿eh? Si quieres apretar las tuercas a alguien, te vas al Cerro Alto, vas y le preguntas a la rubia loca esa. Bien, voy a ir a Cerro Alto, sí. Vale. Pero voy a hablar con Rebeca Baeza, que es tu amiga, ¿verdad? Sé lo que estás pensando. ¿Qué hago? ¿Le digo la verdad? ¿Miento? Pues dime la verdad. ¿Que te va a sacar del lío en el que estás metida? No. Pero es que mentir tampoco. Y a mí es que si me mienten me entra como... La Rebe es colega. Sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pasa que ella sí que tenía una cuenta pendiente con Hannah, ¿no? De hecho, ella le denunció. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Rebeca te dijo que mataras a Hannah? Que a mí nadie me dijo nada, que me cargase a nadie ni que matase a nadie. Que la que tiene un boquete en la pierna soy yo. Sí, es verdad, qué lástima. Lo que pasa es que nadie vio cómo te pinchaban, ¿no? Estabais solas las dos. ¿Sí? ¿Y qué? Lo normal, ¿no? ¿O tú vas a pinchar a alguien y tienes gente delante? ¿Y no será que tú querías pinchar a Hannah? Lo que pasa es que ella se dio cuenta, se defendió y al final, pues, te llevaste tú la peor parte. Se te va la flapa. Dame solo una razón por la que Hannah quisiera pincharte. No sé. Porque soy la mejor amiga de la Rebe. ¿Habíais discutido antes vosotras dos? No. Solo había hablado con ella una vez. Es que no me convence nada de lo que me estás contando, ¿sabes? Hannah tiene un juicio dentro de poco. No es tan tonta como para meterse en líos. Además, si no tiene ningún problema contigo, ni antecedentes de haber pinchado a otra compañera... Siempre hay una primera vez para todo. Sí. Te voy a contar lo que creo que pasa aquí. Creo que Rebeca sí que se quiere cargar a Hannah. Lo que pasa es que ella es muy lista. Y no lo va a hacer ella en persona. Entonces se lo encarga a alguien que no es tan lista. O sea, tú. Lo que pasa es que se ha complicado un poquito la cosa.
Qué película que te has montado. O eso, o te atacó otra persona y Rebeca te convenció para que dijeras que había sido Hannah. Que no. Que no. De todas formas, es como un poco raro, ¿no? Que tú tengas un pincho y quieras matar a alguien y le ataques en la pierna. Además, Hannah es diestra y a ti te han dado en la derecha. Es un poco... ¿No te pincharías tú misma? ¿Yo misma? ¿Y para qué? ¿Para qué me iba a pinchar a mí misma, si se puede saber? Pues para culpar a Hannah. Estabais solas, ¿no? Si no, demuéstrame que ha sido ella. Tenía el pincho en su chabolo. ¿Y eso cómo lo sabes? Ah, ya. Formaba parte del plan, ¿no? Un plan muy cutre, por cierto, porque eso de coger el pincho y devolverlo a la celda para que lo vean las funcionarias, eso está un poquito raspadito, ¿eh? No sé de qué me hablas. Pues que cualquiera que tenga 2 dedos de frente coge el pincho y lo tira por el váter. No lo vuelve a esconder en la celda. Que no sé de qué me hablas, tronca, ¿eh? Que yo no he cogido ningún pincho ni lo he llevado a ningún lado. Pues Hannah tampoco, ¿vale? Porque lo que me han contado es que de la lavandería se la llevaron directamente las funcionarias. Mira, me encuentro como el culo, ¿eh? Así que pírate y déjame descansar. Voy a demostrar que has puesto una denuncia falsa. Y eso es otro delito más en tu historial, o sea, más añitos que te van a caer. Así que si quieres evitarlo, o, oye, si de repente te acuerdas de todo lo que pasó, pues nada, me llamas y me lo cuentas. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Por? ¿Se me nota? No. Ah, vale. Hombre, ¿cómo no se me va a notar? Sigo otra noche sin dormir pensando en Hannah, pobre. Tiene que estar pesando fatal. Ya. Son 20 horas al día metida en una celda. Sin ver a nadie, sin hablar con nadie, sin poder moverse siquiera. Yo me volvería loca. Bueno, las circunstancias son las que son. Pero todo depende de la capacidad de adaptación de cada uno. Y gracias. Hannah tiene una capacidad de adaptación muy grande. Mira al hombre que inventó el pilates. Bueno, lo encerraron en un campo de concentración y decidió adaptar toda su metodología a espacios más pequeños para intentar ayudar. Y el Lute se sacó la carrera de Derecho. Pero este caso es distinto. Hannah lleva encerrada mucho tiempo, desde que es esclava de Bladocan. Así que no creo que todo esto le traiga muy buenos recuerdos. Hannah. Hola. ¿Cómo estás? Pues ya ves, he echado un asco. Si es que solo me han dejado cambiarme la camiseta. Pero si estás guapísima. Te he echado mucho de menos. Lo he pasado muy mal. Ya lo sé, ya. Pero te vamos a sacar de aquí. ¿Me oyes? He venido con Julia para que nos cuentes qué pasó exactamente en la lavandería. ¿Para qué? Es que no merece la pena, Lidia. Hannah, por favor, no te vengas abajo. Sabemos que el aislamiento acaba con la moral de cualquiera, pero estamos trabajando en tu caso. Y créeme, la Fiscalía no va a tener en cuenta lo que ha pasado con esta prisa. Y por Rebeca no te preocupes porque vamos a demostrar que ha sido ella, ¿vale? Pediremos un traslado, lo que sea. ¿Un traslado? Sí, tenemos muchas formas de ayudarte, pero solo te pedimos que tengas un poco de fe. Cuéntanos, ¿qué pasó en la lavandería? Yo estaba trabajando en la lavandería sola. Rebeca y Kata estaban por ahí, pero yo estaba sola en la sala. Entonces llegó Tere y se puso a hablar conmigo. ¿Pero habías hablado antes con ella? Esa mañana solo porque me pidió un libro prestado, pero yo no había hablado con ella nunca antes. ¿Y qué pasó en la lavandería? ¿Te atacó? Ella se me acercó y se puso a hablarme del libro y yo veía que ni lo había abierto. Entonces sospeché algo y le dije, mira, yo no quiero ningún lío, déjame en paz. Y fue cuando sacó el pincho. ¿Y te amenazó? Me dijo que era una chivata y que me iba a quitar esa cara de santa y me asusté mucho porque pensaba que me lo iba a clavar. Pero de repente cogió y se lo clavó a sí misma en la pierna.
O sea que se autolesionó. Y tiró el pincho y se puso a gritar un montón y claro, empezó a sangrar. Y me quedé en shock, pero quería ayudarla, quería tapar la hemorragia. Por eso te encontraron como te encontraron. ¿Y quién fue la primera persona en aparecer? No sé, es que empezó a llegar mucha gente. ¿Pero Rebeca? Claro, llegó Rebeca con todas las presas que siempre van con ella. Lo tenía todo planeado. Luego, es que llegó también Cata y las funcionarias, pero chicas, no me acuerdo quién llegó antes. ¿Y el pincho? No lo sé. Estaba tan pendiente de ella y de la herida que es que no sé dónde lo tiró. Hanna, te vamos a sacar de aquí, ¿vale? Vamos a demostrar que eres inocente. Las dos. Pero yo no soy una Toli, ¿eh? Yo no voy a confesar delante vuestra. No, no. Supongamos que tenemos razón y que fue Beca. La única posibilidad que tienes de sobrevivir es decir la verdad, contárselo a la poli. A la poli ni agua. Pues deberías, Teresita, porque es la única forma que tienen de protegerte. Yo no soy una chivata. Así que prefieres quedarte bajo tierra antes que decir la verdad. Pues mira que eres una pringada, ¿eh? Claro. Si por eso estabas con Beca, ¿no? Porque podía hacer contigo lo que quisiera. Vale. Vale. Se lo cuento a la Pama, que me he pinchado. Me clavé el pincho. Pero solo si tengo protección. Claro. Pues cuanto antes lo solicites, más posibilidades tienes de no palmarla. No, chaval. Normal que no se entera ni del clima, porque si no... Aunque no ha incriminado abiertamente a Beca. ¿Eso qué significa? ¿Que no sirvió para nada? No, sí. De algo sí que ha servido. ¿Qué es eso? Las radios no están prohibidas y me aseguré de que tuviera grabadora. ¿Te las pillaron en el economato? Vale. Vale. Se lo cuento a la Pama, que me he pinchado. Me clavé el pincho. Pero solo si tengo protección. Claro. Pues cuanto antes lo solicites. Aunque la poli va a tener que hacer su trabajo. Eso sí, Tere, no se raja antes. Hola, compañeras. Oye, que muchas gracias. Me han dicho las funcionarias que si estoy fuera es gracias a mis amigas. Supuse que sois vosotras. En realidad aquí el plan ha sido de la madera. Gracias. Bueno, que ya está, ya estoy fuera. ¿No estáis contentas? Estábamos hasta hace un segundo, sí. ¿Qué pasa? Pues venga, vamos a celebrarlo. Se han cargado a Tere. Justo iba a hablar con ella, a darle las gracias por decir la verdad. ¿Rebeca? ¿Quién si no? Pero no tenemos pruebas para demostrarlo. Ayer me pidió que le diese el pincho para encargarse de ella personalmente. Bueno, me voy a la celda a seguir viendo series. Si queréis... ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, Rubita. Ya te contaré. Ahí la tienes. Hola. ¿Cómo estás, Hanna? Me tienes muy preocupada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por nada. Estás en aislamiento, hay una tipa que se llama Rebeca que te quiere matar. Tonterías. A ver, ¿tú me ves preocupada? Pues ya está. Ya. Estoy bien.
¿Pero estás bien de verdad o estás bien para que no me preocupe? Estoy bien de verdad. Sí, mira, salí de aislamiento y ni siquiera me he cruzado con ella. Quien me tiene un poco preocupada es Cata. Está asustada, tiene miedo de que Rebeca se entere lo que la jugó para ayudarme. Bueno, Hanna, yo es que he estado un poco desesperada y he tenido que pedir ayuda a Vega. Tenemos el juicio aquí a la vuelta de la esquina y no podemos ir con un asunto así sin resolver. Es que no te puedes quedar quieta, ¿eh? Muchas gracias, Lidia. De nada. A ver, me hubiera gustado resolverlo a mí, pero ahora mismo entrar en la cárcel me viene un poquito mal. Así que he tenido que pedir ayuda a Vega. Pero bueno, le ha salido bien, ¿eh? Se ha llevado una tele, la amiga. Sí, sí la he visto. La más cara del economato. Pero bueno, no te preocupes, porque yo al salir de aquí te lo devuelvo todo. ¿Qué va? ¿Qué va? Ni de coña. Es un regalo. Que la disfrute. Lo que sí que me preocupa es no haber demostrado todo lo de Teresa. Que todo fue obra de Rebeca. Julia ha intentado pedir el traslado para que no esté cerca de ti, pero... Ya. Hemos intentado también trasladarte a ti, pero el juicio es en 3 días y ya no nos da tiempo. ¿Cómo? ¿En 3 días? Sí. ¿Qué dices? No lo sabía. Claro, es que estaba en aislamiento y no sabía cuándo era de día, de noche. Perdí la noción del tiempo. Qué buena noticia, Lidia. Yo no sé cómo se ha aguantado tanto ahí en aislamiento. Yo me hubiera vuelto loca. Bueno, tenía mis trucos. Pensaba en el vis-a-vis, en ti. Eso me daba fuerzas. Yo también me acuerdo mucho de ese día. Tengo muchas ganas de salir de aquí y comerte a besos. Pues Julia me ha dicho que lo más probable es que te den el 3er grado, así que prepárate porque será pronto. Ojalá. Se acabó el tiempo. Me tengo que ir. Vale. Con mucho cuidado, Hanna, por favor, ¿eh? ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Ayuda! ¡Para! ¡Para! ¡Ayuda! Vega, cuidado. ¿Tú quién eres? ¿Qué pasa aquí? ¡Que te pires! ¡Largo! ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vega. Solo falta que pase una funcionaria y nos pille con este panorama. Vega, deshace de eso ahora mismo. Sí, sí, ahora. Y vamos a mi celda, que esto es un cante. ¡Ven aquí, que te iba a comer la boca! ¡Para ya! ¿Estáis locas? ¡Vega! ¡Vega! Madre. ¿Qué? ¡Déjalo ya! ¡He hecho trampa! Me voy a hacer una caja de cerillas contigo, astillita. ¡Tati, por favor! ¡Tati, cógele el pincho! ¡Rubia! ¡Tati, te lo pido! ¡Tati! Venga, venga, ya está, tíralo. Venga, ¡Rubia! para, no, para, suéltala, ya está. Venga, suéltalo, ya está, se acabó, ya está, para. Astilla. Astilla. Astillita, por favor.
Párate quieta, que no puedo. Es que estoy muy nerviosa, lo siento. ¿Ah, no? Pues no estés tan nerviosa, que además esto te va a dar suerte. Sí. Van a hacer que gane el juicio las uñas. Mira, tú entras ahí con tus ojos de gata y tu super look y tus uñas de diva de cine, ¿eh? Y él miras al juez y te pone de patitas en la calle. Pues lo dudo mucho, Cata. Con todas las cosas tan horribles que he hecho en mi vida. Y con el juez que no os ha tocado, pues... Yo, Cata, no voy a estar en la calle. Muy bonitas, ¿eh? Gracias. Lo que no entiendo es por qué no vienen a por mí. Están tardando una eternidad. No lo entiendo. Rubia, ¿yo te he contado el business que me quiero montar aquí dentro? ¿Aquí? ¿Ah? Me quiero hacer un chiringuito de uñas. ¿Aquí? ¿Ah? ¿Se puede? Pues no lo sé, vamos a intentarlo, ¿no? Además que seguro que tengo un montón de clientes. Bueno, yo te voy a dar publicidad, no te preocupes. Pero tú vas gratis, que tú eres VIP. Very important person. Te voy a echar mucho de menos cuando te vayas. Mira, las papeletas de que salgas tú ante Gello son bastante grandes, ¿eh? No, Cata. Tú vas a salir antes que yo. Y a mí me va a tocar aguantar a una borde. Ya verás. Cuando te pones negativa no hay quien te aguante, ¿eh? Tengo una muy mala intuición. Pues déjala pasar. Y piensa en todo lo que tienes a tu favor. ¿Qué tengo a mi favor? Pues tu buen comportamiento, por ejemplo. Cata, por favor. Acabo de salir de aislamiento. Bueno, Hanna, tronca, pero eso ha sido injusto. Y deja de echarte mierda encima, por favor. A mí me gusta pensar en todas las posibilidades, sobre todo en las peores. ¿Vale? Pues vamos a jugar a una cosa. A ponernos en lo peor. ¿Vale? Yo voy a salir antes. Pero yo te voy a venir a ver. Y tú cuando salgas vas a venir a verme a mí al Moonlight. El Moonlight. ¿Cómo lo he hecho de menos? Además que me tienes que hacer los cócteles esto que dice que te salen tan bien, ¿o no? Sí, sí, es que yo soy la mejor barwoman del planeta, ¿no lo sabías? Ay. ¿Ves? Esa es la sonrisa que le tienes que lucir al juez. Ay, Cata. ¿Cómo te lo has montado, eh? Para ser mi mejor amiga en tan poco tiempo. Con lo mal que empezamos. Pues chica, normal que empezáramos mal. Ladrona de champús. Piensa en lo que vas a hacer cuando te den el tercer grado. Tu chica y tu curro, tus cosas. Yo no me gusta ilusionarme. Y ahora mismo la verdad es que lo veo todo muy negro. Ya, pues... Va negro, Vega. Eso sí que está negro. Pensando en cómo lo debe estar pasando ahí en aislamiento. Es que tengo la imagen de la pelea todavía grabada en la retina. Calla, tía, no quiero ni saberlo. La intenté frenar, ¿eh? Pero era imposible. Saber quién lleva ahora el negocio aquí dentro. Alguien tendrá que sustituir a Becca. Y va a haber codazos. Ya. Seguro que será una de las hienas. Seguro. Pues más vale que no lo sean porque estamos en el punto de mira, Hanna. A ver, poco a poco. Primero el juicio, luego las hienas, porque si no colapso. Es verdad, perdóname. Pero en serio, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen a por mí, Cata? Hola. Pues primera etapa superada, ¿no? Vaya juez nos ha tocado, ¿no? Ya, bueno, ya estábamos advertidas. ¿Has hablado con Julia?
Sí, me ha dicho que confíe, pero no sé. No sé, la verdad. Pero oye, que Julia se lo está currando un montón. ¿A ti te ha preparado muy bien? El problema no es Julia, Lidia. El problema soy yo. ¿Pero por qué estás tan negativa? Lo pasé muy mal viendo cómo interrogaban a mis compañeras. Fue como revivirlo todo. Hubo un momento que casi me vine abajo. Ya. Ha sido duro, sí. Hasta el juez se ha quedado blanco. Pero bueno, es que esos testimonios, Ana, eran bastante importantes. Es que si te han chocado a ti, imagínate a mí. Pero todas han coincidido en lo mismo. Que Can tenía fijación contigo y eso te viene muy bien. Aunque haya sido duro escucharlo. Después de todo por lo que me ha hecho pasar, es como si siguiera aquí, vivo. Mantente fuerte y valiente, como la mujer que tú eres. Lidia, no me va a tocar una condena pequeña, y lo sabes. He cometido muchos delitos. He sido cómplice en el asesinato de un hombre. Escucha, todas las herramientas que tienes y que utilizas para defender a las chicas del centro cívico, utilízalas mañana, pero para defenderte a ti. Te he dicho ya cuánto te quiero. No mucho. Hola. Hola. Oye, ¿qué pasa? Traigo noticias. ¿Sobre el juicio de Hanna? El juez ya ha dictado sentencia. 2 años y 3 meses. ¡Vámonos! Sabía, tío. Te dije que tenías que ser optimista, no te lo dije. Sí, ¿Eh? sí, me ¿Te lo dijiste. Sí, ¿Te lo dije? sí, Claro que te lo dije. Sí, pero es que con este juez, no lo sé, no me lo esperaba. Ay. ¡Buah! Enhorabuena. Pues sí. Qué bien. Es una condena muy reducida, ¿no? Así que el juez ha tenido en cuenta todas las circunstancias atenuantes, ¿no? Sí, el miedo insuperable, el que se entregara, que confesara todo, que colaborara con la investigación, que también colaborara con lo de Falcón. Los servicios a la comunidad también. Vale, o sea que en condena efectiva serían 3 meses más o menos de prisión. Sí, que es justo lo que ha cumplido en Cerro Alto. Así que ya puede solicitar el 3er grado. Sí, lo pediremos. Lo que pasa es que no creo que me lo concedan. ¿Por? Pues porque acabo de salir de aislamiento, Cata. Vale, pero se ha demostrado que Tere se autolesionó. Está chupado, ¿no? Sí, supongo que podemos hacer hincapié en mi buen comportamiento. Eso digo yo. Vamos, con el palique que te tienes con las funcionarias. Igual porque las llamo por sus nombres y no por esos motes tan horribles que les ponéis todas. ¿Me vas a decir tú que la perra no tiene cara de bulldog? Tiene cara de Rosa, que es su nombre. Además es muy buena persona. No, pero escucha que yo no creo que a la Junta le importe precisamente si me llevo bien o mal con los funcionarios. La Junta te lo dará porque te lo mereces y porque es lo justo. Pues que no me lo creo todavía, no me lo creo. La verdad que de todos los escenarios que me había planteado, este era el que menos me esperaba. Estoy emocionada. Sí, ya nos damos cuenta. Que yo pocas veces te había visto así. Así que de blandita, bueno, porque estoy en shock. Mira, esos chacarrillos tuyos que nos ahorramos. Sí, pero no te acostumbres que enseguida estoy ahí dándote caña. Bueno, yo os tengo que dejar porque tengo que interrogar a un hacker gamer acosador. ¡Guau! Planazo. Sí, ¿te apuntas? No, gracias, tranqui, estoy bien aquí. Bueno, Lidia, que enhorabuena. Me alegro muchísimo. Tendremos que celebrarlo, ¿no? Claro, cuando quieras. Gracias. Ay. ¿Qué estáis comiendo? Pues ya ves, lo de siempre. Qué alivio. Ay, ya verás, como a partir de ahora va a ir todo sobre ruedas. Bueno, por lo pronto, mañana salgo de aquí. Es que me han concedido un permiso. ¿Es broma? ¿Es broma? ¿Y te guardas esto para el final? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa, tía? Es que ni yo misma lo sabía. O sea, Julia lo pidió sin mucha fe, pero al final la directora me ha confirmado que puedo salir. ¿Pero cómo lo has conseguido? ¿Suerte? No lo sé.
¿Sabes a lo que llamo yo suerte? Las uñas. ¿Y qué vas a hacer? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a dar un baño con la puerta cerrada, sin que nadie me mire, sin que nadie me meta prisa. Y luego me voy a comer un pincho de tortilla más grande que mi cabeza en la cara. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta la comida que te cocinan aquí dentro o qué? Es que María cocina mejor. Fíjate. No lo sé, pero quiero experimentarlo. Lo probarás. Ya verás. Si es por Hannah, se incorporaba de cabeza. Ya sabéis lo que le gusta a ella, su trabajo. Además, Carol quiere seguir contando con ella, así que... Seguro que sí. ¿Y sabéis si la Junta Penitenciaria le ha comunicado ya la sentencia? No lo sabemos. Ha ido Julia ahora a comprobarlo. Va a aprovechar, como tiene que hablarte con la hija de Gael. Pero bueno, que estamos aquí de celebración, ¿eh? Que tú mañana sales, rubia, enchufada. Dejémoslo en rubia. Oye, ¿cómo te vas a organizar cuando le den el tercer grado? Pues he pensado en hablar con Durán para que no me dé el turno de tarde. ¿Tú cómo lo ves? Mientras no pidas solo noches, venga, cuenta con tu vino. ¿Cómo te quiero? Si es que es el mejor. Si es que nos la han cambiado. Sí, de ¿no? verdad. Pero ¿quién eres tú realmente? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está O'Connor? ¿Dónde Bueno, estás? tranquilo.